Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas positivas, mucha alegría y por supuesto mucho chisme. Porque, vamos a ser honestos, ¿a quién no le encanta un buen chisme? Y hoy, amigos míos, tenemos chisme y del bueno. Preparaos porque el drama está a punto de explotar. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando vueltas por las redes sociales, encendiendo debates y generando muchísima controversia. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos roba el aliento, y una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo. Pero no solo eso, vamos a profundizar en la traición, sí, traición. La traición de Bilal, y cómo este asunto ha salpicado a nuestra querida Hande Erçel. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. En este canal, nos encanta hablar de farándula, de series turcas, de actores y actrices que nos enamoran, de chismes jugosos y de todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Así que si te gusta lo mismo, este es tu lugar. Y hablando de eso, ¿ya te suscribiste? Haz clic en el botón rojo. No te arrepentirás, prometido. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y estés al día con todas las novedades. Es totalmente gratis y me ayudarás un montón. Bueno, ya que estamos todos en sintonía, vamos a lo importante. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin reveló? ¿De qué traición estamos hablando? ¿Y cómo está involucrada Hande Erçel en todo esto? Tranquilos, que vamos a desmenuzar todo paso a paso. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos con cariño la pareja de ensueño que formaban Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? El flechazo surgió en el set de Love is in the Air, y fue amor a primera vista para muchos de nosotros. Eran la pareja perfecta, la definición de goals, nos hacían soñar con un amor de cuento de hadas. Sus miradas, sus gestos, la química que desprendían, era innegable. Parecían estar hechos el uno para el otro. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas, nos conquistó a todos. Y por supuesto, la magia que transmitían Kerem y Hande en la pantalla se trasladó a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y pronto se confirmaron. Los fans enloquecieron, celebrando la unión de sus ídolos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La pareja era la comidilla de todos, y cada aparición pública era esperada con ansias. Pero como todos sabemos, no todas las historias de amor terminan como uno espera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto. El motivo de la ruptura en ese momento se mantuvo en secreto. Se especuló mucho, claro, como es costumbre. Rumores de agendas apretadas, incompatibilidades y demás, pero nada concreto. La pareja, por su parte, se limitó a mantener el silencio, un silencio que a la larga ha terminado rompiéndose. En ese momento, el dolor de la separación fue palpable. Los seguidores de la pareja lamentaron el final de ese cuento de hadas, pero también respetaron su decisión de mantener la privacidad. Las especulaciones, sin embargo, no cesaron. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática, y algunos incluso a terceras personas. Pero hasta ahora ninguna de estas teorías había sido confirmada. Y aquí es donde entra en juego Bilal. ¿Quién es Bilal? Bilal es un personaje importante en este drama. Es nada más y nada menos que el manager de Hande Erçel. Alguien cercano a ella de confianza, alguien que supuestamente velaba por sus intereses y bienestar. El manager en el mundo del espectáculo es mucho más que un representante. Es un consejero, un estratega, un protector. Es la persona que gestiona la carrera del artista, que negocia contratos, que se encarga de la imagen pública y que, en teoría, debería velar por el bienestar general del representado. Ahora bien, Kerem Bürsin, recientemente ha dado unas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. En una entrevista, no reveló el nombre directamente, pero las indirectas fueron tan claras, tan evidentes, que no hubo lugar a dudas. Kerem, con un tono pausado y sereno, describió una situación de traición, de manipulación y de aprovechamiento.
Explicó que durante su relación detectó ciertas actitudes y comportamientos sospechosos por parte de personas cercanas a Ande que estaban interfiriendo en su relación. Personas que supuestamente estaban interesados en sus propios beneficios económicos y profesionales, por encima del bienestar de Ande. Kerem habló de cómo en su momento intentó advertir a Ande sobre estas situaciones, pero, según sus declaraciones, no fue escuchado. La revelación más impactante fue la insinuación de que estas personas, incluyendo a Bilal, podrían haber estado filtrando información privada a los medios, orquestando campañas de desprestigio y utilizando la relación de Kerem y Ande para su propio beneficio. Palabras textuales de Kerem: sentí que estaban utilizando nuestra relación para su propio beneficio, y eso me dolió mucho. Era como si nuestra felicidad fuera un producto, algo que podían manipular y vender. ¡Guau! Impactante, ¿verdad? Imaginaos la situación. Estás enamorado viviendo una historia de amor de cuento, y de repente, te das cuenta de que hay gente alrededor que está utilizando tu relación, tu felicidad, para su propio beneficio. Es una situación delicada, dolorosa y que seguramente genera mucha desconfianza. Kerem, en su entrevista, profundizó en el sentimiento de frustración y decepción que experimentó al darse cuenta de esta situación. Habló de la dificultad de confiar en personas que supuestamente estaban ahí para proteger a su pareja, pero que en realidad parecían estar más interesadas en su propio beneficio. El actor relató cómo intentó en repetidas ocasiones hablar con Ande sobre sus sospechas, pero sus advertencias fueron ignoradas o minimizadas. Esta falta de comunicación y de comprensión, según Kerem, fue uno de los factores que finalmente contribuyeron al final de la relación. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Fans de Kerem, fans de Ande y seguidores de ambos debatieron y especularon sin cesar. ¿Por qué Kerem reveló esto ahora? ¿Es verdad lo que dice? ¿Cómo reaccionará Ande ante estas declaraciones? ¿Qué pruebas tiene Kerem para demostrar lo que dice? La entrevista de Kerem se convirtió en el tema de conversación del momento. Los medios de comunicación se hicieron eco de sus palabras, y la noticia se extendió como la pólvora. Los debates en las redes sociales se intensificaron, y la división entre los seguidores de ambos actores se hizo más evidente. Algunos criticaron a Kerem por haber aireado su vida privada, mientras que otros lo defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar su verdad. Por supuesto, la reacción de los fans fue variada. Algunos apoyaron incondicionalmente a Kerem, defendiendo su derecho a expresar su verdad y lamentando la situación que vivió. Estos seguidores expresaron su decepción por la supuesta traición y manifestaron su apoyo al actor. Consideraron que Kerem había sido valiente al hablar sobre el tema y que merecía ser escuchado. Otros mostraron empatía hacia Ande defendiéndola y asegurando que ella era ajena a las supuestas manipulaciones de su manager. Estos fans expresaron su preocupación por el bienestar de Ande y lamentaron que se viera involucrada en esta polémica. Consideraron que Ande era una víctima de la situación y que merecía ser protegida. Y por supuesto, no faltaron los que culparon a ambos, o los que aprovecharon la situación para generar más drama y controversia. Estos usuarios criticaron tanto a Kerem como a Ande, acusándolos de ser egoístas o de utilizar la situación para ganar atención mediática. Aprovecharon la polémica para alimentar sus propios discursos y generar más controversia. La verdad es que la información que tenemos es limitada. Son declaraciones de Kerem, pero no tenemos pruebas concretas. Bilal, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Ande tampoco. Y por el momento, no sabemos si alguno de ellos tiene intención de hacerlo. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los implicados ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. Sin embargo, las palabras de Kerem han calado hondo. Han abierto un debate sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza en las relaciones, tanto personales como profesionales. Y también han puesto el foco en la figura de los managers y representantes, y en el poder que tienen sobre la vida de los artistas. El papel de los managers en este caso, se ha puesto en tela de juicio. Se ha cuestionado si en ocasiones, los managers priorizan sus propios intereses por encima de los de sus representados. ¿Qué implica todo esto para Ande Erçel? Pues en primer lugar, la situación es delicada para ella. Si lo que dice Kerem es cierto, se enfrenta a la posibilidad de haber sido manipulada y engañada por alguien de su entorno de confianza. Esto sin duda genera una sensación de frustración y de decepción.
La confianza, que es la base de cualquier relación, se vería seriamente dañada. Además, la reputación de Bilal, su manager, se ha visto gravemente dañada. Si las acusaciones son ciertas, su carrera profesional podría verse afectada. La imagen pública de Hande también podría verse perjudicada, si se demuestra que estaba involucrada en alguna de estas supuestas prácticas deshonestas. El impacto en la carrera de Hande podría ser significativo, dependiendo de cómo evolucione la situación y de las pruebas que puedan presentarse. A pesar de todo, Hande es una mujer fuerte y talentosa. Ha demostrado, a lo largo de su carrera, ser una profesional comprometida y una persona con una gran capacidad de adaptación. Estoy segura de que sabrá afrontar esta situación de la mejor manera posible, y que saldrá fortalecida de todo este proceso. Su capacidad de resiliencia y su talento la ayudarán a superar este difícil momento. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues, es difícil de predecir. Lo más probable es que con el tiempo la situación se calme y la polémica se diluya. Quizás con el tiempo Hande o Bilal decidan pronunciarse públicamente, pero por el momento, todo es especulación. La falta de información oficial deja un vacío que la imaginación de los fans y los medios de comunicación se encargan de llenar. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha generado un gran interés en la vida personal y profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sus próximos proyectos, sus decisiones y sus relaciones serán observadas con lupa por los medios y por sus fans. Cada paso que den será analizado y comentado. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis en las declaraciones de Kerem? ¿Pensáis que Hande estaba al tanto de todo? ¿Cómo creéis que acabará esta historia? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber qué opináis. Me encanta leerlos y debatir con vosotros. En resumen, hemos hablado de la revelación de Kerem Bürsin sobre la supuesta traición de Bilal, manager de Hande Erçel. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, las posibles implicaciones para Hande y la reacción de las redes sociales. Hemos hablado sobre la importancia de la confianza en las relaciones y el papel de los managers en la vida de los artistas. Es un tema delicado y complejo, pero creo que hemos logrado analizarlo de manera objetiva y respetuosa. Hemos intentado entender las diferentes perspectivas y las posibles consecuencias de esta situación. Gracias por acompañarme en este vídeo, por vuestra atención y por vuestro apoyo. Me encanta compartir estos temas con vosotros y debatir sobre ellos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido y que os haya dejado pensando. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ya sabes, déjame tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.